40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Santo. Usted está viendo ahí, hermano. Usted está viendo que Dios no se fatiga. Él cesó. Es por eso que ese día es santificado. No es porque Él se sentó a descansar. No. El verbo que está diciendo aquí deja en claro y por sentado que Dios cesó su obra en 6 días. Si Dios hubiera detenido todo el trabajo en aquel primer séptimo día, en la historia humana hubiera significado la destrucción de toda la creación. Si Dios se detiene por un momento y dice, me voy a sentar un rato, imagínense qué caos hubiera sido. Usted no se explica cómo la tierra, amado hermano, no la sostiene nada. Y desde que se inició la tierra no ha dejado de girar. ¿Qué es esa fuerza que impulsa la tierra? Porque por lógica humana, vamos a hablar de lógica ahorita, no toda la Biblia es lógica, pero por lógica, usted tira una bala, pum, con una pistola, la tira al aire, la bala sale del cañón de aquella pistola, pero se le va a acabar la energía que la impulsa y va a caer. Una flecha de un arco, usted la tira y va a caer. Se le acaba la energía, pero la tierra, hermano, nunca ha dejado de girar y en un estado perfecto. La tierra no se adelanta ni se atrasa, porque si la tierra se adelantara un poco, hermano, nos quemaríamos de frío, el frío nos quemaría, hubiera un caos terrible. La tierra tampoco se puede ser lenta para rotar, porque entonces el sol te quema. La tierra está inclinada 23.5 grados. ¿Para qué? Yo decía, ¿por qué? Comencé a estudiar esto. Para que se den las 4 estaciones del año. ¿Qué Dios perfecto tenemos, hermano? Usted puede darle gloria a Dios por eso. Mire, hermano, esto es tremendo. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Entonces, si Dios se hubiera detenido todo trabajo en aquel primer día séptimo, la historia humana hubiera significado destrucción total de toda la creación. La obra providencial de Dios no podía detenerse. ¿Qué es providencial? Providencial es un acontecimiento que produce forma. O sea, es un procedimiento, hermano. Es un acontecimiento que llega en el momento inesperado. Dios viene y crea la tierra, que nadie esperaba eso, y Dios viene y la hace y la forma. Y ahí establece, hermano, leyes. Las leyes, lo que es, hermano, lo que conocemos como la gravedad y todo lo que hay. Entonces, el Señor viene y hace todo y lo forma a la perfección. Y ahí comienza Él y dice, ahora ha llegado, voy a cesar ya. Ya terminé de crear. Entonces este día viene el Señor y lo santifica. Dios no solo cesó en el séptimo día, sino que también lo bendijo y lo santificó. Génesis 2:3. La razón que se da no es por ser el séptimo día más especial que los demás, sino porque fue en ese día en el que Él cesó su obra creadora. Al Dios bendecir este día, ¿qué estaba diciendo el Señor? Cuando Dios bendijo ese día, Dios está diciendo, mire, amado hermano, Dios está diciendo, porque acuérdese que Dios crea al hombre a la imagen y semejanza de Él. Si Dios descansa, Dios le está diciendo al hombre, quiero que igualmente el hombre repose ese día. No porque estaba cansado Dios, pero nosotros sí nos cansamos. Vea, Marco, el día lunes cuando estamos trabajando bajo el sol, ya queremos que llegue la hora del lonche, como a las 9 ya. Es cuando el sol nos está dando en la cara, ¿va? Ya queremos la hora del lonche y nos a sentar un rato, relajarnos y comer. Nosotros por ser humanos nos cansamos, pero Dios no, hermano, Dios no desfallece. Entonces, al ser el hombre a la imagen y semejanza de Él,
Dios está santificando ese día. ¿Qué está diciendo cuando Dios lo está santificando? Dios está bendiciendo ese día. De igual manera, el hombre que es hecho a la imagen de Dios, Dios quiere bendecir al hombre cuando el hombre nace en su corazón, bendecir y santificar el día del Señor. Amén. ¿Me está entendiendo, amado hermano? Cuando Dios lo bendice y santifica ese día, Dios está diciendo, si tú lo haces como yo ejemplo te lo estoy dando, yo voy a bendecirte y te voy a también a bendecir. Amén. O sea que estar en la casa del Señor es un privilegio. Santo. Qué lindo es el Señor. Te da 6 días para que te ganes el sustento de tu trabajo. Y trabajes todo lo que quieras hacer. Pero dice el Señor, dame un día. Dame ese día, dame tu corazón. Rinde tu vida a mí. Y yo te voy a bendecir. Amén. Ese es el Dios que nosotros creemos. Amén. Gloria al Señor, gloria a Cristo. Entonces Dios, cuando cesó de su obra creadora, al Dios bendecir este día, está bendiciendo también a aquel que lo guarda. El hombre sería bendecido de una forma especial en aquel día. Además, es interesante notar que Dios estaba santificando un día en el tiempo. Santo. Un día en el tiempo. Ese día era santo. Ese día era solemne. Ese día se volvió, hermano, donde Dios lo cotidiano lo volvió solemne y lo común lo volvió sagrado. Lo cotidiano lo volvió solemne. Solemne. O sea que lo que se hacía, como aquel pueblo, hermano, que ya el día de reposo era prácticamente era como una carga, porque ya no era como Dios lo había establecido, sino que ellos vienen y agregan dogma. Era tanto el caso de este día que si una mujer se miraba en el espejo y se arrancaba una cana, decían los sacerdotes, ya está trabajando, está en pecado. Mire, le digo todo, no podían ni prender tan siquiera la luz en su casa, porque era prohibido para ellos. No podía un hombre cargar a su hijo, porque decían que era pecado. Y entonces vemos ahora en el nuevo pacto lo que Dios va a hacer, pero vamos a ir despacio esto, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Entonces dice, vemos, hermano, que Dios ya había establecido este día en el principio de la creación, en el día de Abraham y todo esto. Ya ellos sabían del día de reposo, porque el Señor ahora al pueblo que fue cautivo, que trajo de Egipto, les está diciendo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 28. Amén. Si alguien lo puede buscar, vamos a ver, Éxodo 28. ¿Alguien lo tiene por ahí ya? Éxodo 28. Usted lo tiene, Nachi. Espérame, ya lo hay acá. Y dice la Biblia 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahí está. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pues el pueblo sabía que había un día más santo que los demás. En él debía de cesar de sus actividades para dedicarlo a cosas santas. Lo confirma el hecho de que aún antes que Yahweh lo haya dado, el decálogo a Moisés le ordena a recoger el maná en el 6º día. O sea que el 6º día para el pueblo de Israel era como la reseña del 7º día, porque el Señor le dice al pueblo de Israel, mira, les voy a enviar pan del cielo, pero no recojan en el día de reposo,
sino que en ese día lo que hagan es, en el día sexto, recojan una doble porción para que tengan para el día séptimo. Para que sus vidas fueran consagradas al Señor. Ese era el único propósito. De que su alma, su cuerpo y su corazón estuvieran conectados con Dios. Que nada se desenfocara. Además de eso, Dios les estaba enseñando y les estaba diciendo, miren, no trabajen. ¿Por qué? Porque yo quiero ver que también dependan de mí. Que tengan fe en ese día. Y que dejen todas las cosas en mí. Y yo les voy a bendecir. Amén. Por eso es que yo no estoy de acuerdo, hermano, perderse un culto por trabajo. No, hermano. Estamos mal. Ahí estamos poniendo ya el trabajo como diciéndole, Señor, tú no me puedes suplir mejor mi trabajo. Y no, hermano, no podemos hacer eso. Aquí en primer lugar es Cristo. Eso es, en primer lugar y sobre todas las cosas el Señor. Amén. Gloria a Cristo. Vamos a ir por el día de reposo, pero ¿cuándo va a llegar el pastor allá? Vamos al grano. No, tengo que llevarlo aquí para que usted ya va a ver lo que vamos a encontrar. Una sorpresa tremenda. Amén. Entonces, hermano, podemos ver, hermano, que tanto Jesús como los apóstoles confirman la vigencia de la ley. Cuando el Señor viene ya en el nuevo pacto, el Señor vino a cumplir la ley. Dios no vino a abolir la ley. Él todavía iba y se congregaba en el santuario, en el templo, los sábados. Hacía todo esto, amado hermano, y se congregaba y él guardó toda la ley. Y esto lo podemos ver en Mateo 5:16. Él manda que se cumpla de forma completa la ley moral. Si quiere, anote los versos y los lee en su casa. Mateo 5:16, él manda que se cumpla de forma completa la ley moral. No solo algunos mandamientos, sino todo. El Nuevo Testamento es unánime en la vigencia de la ley moral y deja claro que esto no nos justifica delante de Dios. El apóstol Juan asocia el pecado directamente con la infracción de la ley. O sea que alguien que está guardando el día sábado y quiere habitar bajo esa ley, no solamente tiene que guardar el cuarto mandamiento. Si él está guardando el sábado, él tiene que todavía ir al templo el sábado, agarrar una ovejita, matarla y regar la sangre. El arca del pacto, tiene que tener el arca del pacto y tiene que desde el día viernes, cuando el sol se comienza a ocultar, él tiene que estar ya metido en su casa, no tiene que salir en ninguna manera, tiene que estar en oscuras, no tiene que prender la luz tampoco, porque era pecado. O sea, si alguien va a guardar el día octavo, que es el día sábado, tiene que hacer todo esto porque está bajo la ley. Para él todavía no ha habido un nuevo pacto. Él está viviendo todavía en la ley del antiguo pacto. Ojo por ojo, diente por diente. Tremendo. Amén. Entonces, Juan y Santiago llaman al transgresor de la ley, al que la infringe, aquel que falla en alguno de estos mandamientos. Santiago 2:11, la vigencia de la ley moral permanece y debe ser cumplida por todo hombre, incluido para guardar el día de reposo y la naturaleza ontológica. Santo Dios, hermano. Esto es serio, que alguien que comienza y dice el sábado tiene que cumplir toda la ley, no solamente el cuarto. No, es aquí, es todos en la cama o todos en el suelo. No hay medio, no, hermano, no podemos. Los judíos, con el transcurso de los años, interpretaron cómo se debía. Oiga, los judíos, con el transcurso de los años, interpretaron cómo se debía guardar y practicar el cuarto mandamiento. Esto yo lo estudié, tremendo. Y lo anoté acá. Es un ejemplo que se puede ver en el Talmud, que es la recopilación de la tradición oral del pueblo judío sobre la Torá, los primeros 5 libros de la ley. En el Talmud se presentan más de 390 dogmas, donde les estaba explicando lo que los sacerdotes hacían. No tienen que hacer esto porque es pecado. Prácticamente yo digo que los sacerdotes no hacían otra cosa que andar viendo a gente cómo actuaban el día sábado. Andaban detrás de uno ahí, hermano. Pues por eso es que el Señor los confronta. El Señor les dice: generación de víboras, ¿cómo es que ponen a la gente cargas y ustedes mismos ni un solo dedo mueven para llevar sus cargas?
Porque estaban enfocados en lo que la gente hacía, cómo la gente iba, cómo la gente adoraba. Se enfocaban más, era ya un ritual, se había vuelto un ritual y no un día santo para santificar el nombre del Señor. Pero gloria a Dios, hermano, que para esto apareció el Hijo de Dios y ahora está demandando a su pueblo que Él es el santo, Él es el día de reposo del nuevo pacto. Amén. Gloria al Señor. Esto era terrible como vivían en ese tiempo. Se llegó tanto a esto, hermano, que en Lucas capítulo 6, verso 1 al 5, habla y dice, lo confrontan los sacerdotes a Jesús. Jesús iba con sus discípulos y encontraron a Jesús con sus discípulos y le dice un sacerdote, Jesús, ¿por qué transgredes el día de reposo? ¿Por qué tus discípulos están juntando espigas y todos nos guardamos? Y el Señor ahí les da una evidencia tremenda. Vamos a Lucas 6:1. Gloria al Señor, gloria a Cristo. Adore su nombre, amén. Aleluya. Estamos aprendiendo, amado hermano. Estamos aprendiendo. Esto es necesario que usted lo sepa. Voy a traer un estudio acerca del derramamiento del Espíritu Santo, del día del Pentecostés, amén. Y dice, aconteció que en un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían. Y restregándolas en la mano, algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús le dijo, ni aun esto habéis leído lo que hizo David. Los confrontan. Cuando tuvo hambre, él, los que con él estaban. ¿Habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes? Y comió y dio también a los que estaban con él. Dios les estaba diciendo, el día de reposo es santo, pero no en un extremismo como ustedes lo están llevando. Amén. Y ahí lo quisieron contrarrestar al Señor. Ahora vamos a ver algo bien importante acá, amado hermano. Y dice, empezando desde Génesis se puede notar el hecho de que Moisés, al relatar la creación en los primeros 6 días, usa el trisbillo y fue la tarde y fue la mañana. Génesis 1:8. Elemento ausente en el relato del séptimo día. Ahí no se ve el séptimo día. Pues ese día bendecido y santificado por el mismo Dios estaba apuntando a un descanso escatológico. ¿Qué es lo que va a hacer cuando Cristo venga? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a descansar. Porque a eso apunta. Cuando Génesis 1:8 estaba hablando, lo que le decía, está apuntando, amado hermano, lo que leí en el principio. Génesis 1:8 está diciendo el día y la mañana. O sea que el Señor es ese día, el resplandor de su gloria. Cuando el Señor venga, en un sentido escatológico, va a hacer que su iglesia descanse en Él. Gloria al Señor. Este descanso fue prometido a Moisés en Éxodo 33:14, anótelo. Sin embargo, el pueblo de Israel no entró en ese descanso. ¿Por qué? Por su desobediencia. Pues este descanso sería dado en Cristo a su iglesia con su muerte y resurrección. En las palabras del mismo Señor Jesús se escucha que Él es quien hará descansar a los que se acerquen a Él, cansados del yugo de la ley. Mateos 11:28. El Señor está diciendo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ve,
ahí ya vemos la nueva creación que Dios hace. Ya ahora estamos viendo, hermano, que aquel pacto se viene a reflejar y apunta a Cristo. Siendo que ya no vivimos bajo esa ley. Ya no vivimos bajo esa ley. Ahora ya vamos a ir descubriendo lo que va pasando, hermano. Amén. El cansado del yugo, Mateo 11, 28. El Shabbat al domingo, nueva creación, verdadera redención. Del Shabbat al domingo, nueva creación y verdadera redención. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Cristo. Vamos a ver acá, hermano. Teniendo en cuenta esto, se puede observar el Pentateuco, o sea, en los 5 libros de la ley, que el pueblo de Israel se le dieron 2 razones por las que debía guardar el día de reposo: la creación y la redención. La primera se encuentra en Éxodo 20, donde se afirma que se debe guardar el día de reposo en razón de que Dios había creado al mundo y había cesado el séptimo día. Es esa la razón, porque Él terminó su obra de la creación, pero Dios sigue trabajando, decíamos, ¿verdad? Amén. Afirma que se debe guardar el día de reposo con razón a que Dios había creado al mundo y había cesado el séptimo día. Y la segunda se encuentra en Deuteronomio 5:15, y ahí la razón alude a que Dios les había libertado y redimido de la esclavitud con gran poder, y el pueblo celebraba estos 2 portentosos eventos. Uno era para dar a entender la liberación cuando ellos habían sido cautivos en tierra de Egipto. Entonces el día de reposo ellos celebraban y se acordaban cómo Dios nos sacó con milagros, con prodigios, cómo vimos ante nosotros cuando el mar se abrió en 2 partes y nosotros pasamos en seco, cómo Dios envió ese maná del cielo, cómo Dios nos rescató cuando estábamos siendo oprimidos por los egipcios. Entonces ellos conmemoraban ese día y daban alabanza a Dios, se acercaban al altar y glorificaban a Dios, se acercaban al tabernáculo y glorificaban a Dios y decían: Dios es santo, Dios es digno de gloria, Dios es digno de adoración, como usted y yo lo estamos haciendo hoy en este lugar. Hemos venido al templo a adorar a Dios, no porque el día de reposo sea mejor que otro. En Cristo Jesús todos los días son iguales, porque cada vez que tú te acercas a la imagen de Cristo, cada vez que tú te acercas a través del Espíritu Santo, Dios te santifica. O te puedo decir algo: cuando tú vas en la oración, vas con el corazón quebrantado delante de Dios, no sientes la llenura del Espíritu Santo. No hay ninguna diferencia entre los días del nuevo pacto que Dios establece. No hay, hermano. Gloria al Señor, gloria a Cristo. Poderoso Dios. El Señor Jesús se proclama Señor del día de reposo y lo reclama como suyo. Mateo 12:8. Vaya, este sí me interesa que lo busque. Quiero que me lo lea Natacha. Mateo 12:8, Natacha. Mateos 12:8. Porque el Hijo del Hombre... Oiga cómo dice. Mateo 12:8, léelo en voz fuerte, hija. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. ¿Qué está diciendo? El Señor está reclamando el día en Él. Y eso es lo que la iglesia creemos. Porque el Señor dice: en su resurrección y en su muerte y en su resurrección hace una nueva creación y redención, que es la que ahora celebra su pueblo, la iglesia, en Cristo Jesús. Gloria al Señor, hermano. ¿Por qué? Porque esto se logra ahora en Cristo. Ahora ya se fijó, ya estamos abandonando. Cuando le leí el Shabbat y el día domingo, ahora viene la nueva generación que hizo Cristo. Con su muerte y resurrección está estableciendo un nuevo pacto.
¿Cómo lo dice el apóstol? El apóstol Pablo es bien radical en esto, hermano. El apóstol Pablo lo dice así, mire, el apóstol Pablo anuncia esta nueva creación en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. ¿Qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora somos una nueva criatura. ¿En quién? Somos una nueva criatura. ¿En quién? Libres de la naturaleza pecaminosa. A los Gálatas también les habla de aquella nueva creación, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Gálatas 6:15. Cristo no solo efectuó una nueva creación, sino que también una verdadera y completa, perfecta redención para el hombre. Ahí estamos viendo que el Shabbat ya va como que va tomando otro curso en la historia. ¿Por qué? Porque el pueblo había levantado dogmas y estaba poniendo cargas en la gente que ni ellos mismos movían un dedo para llevar esa carga. Ahora viene el Señor Jesús y establece un nuevo pacto. El sábado va quedando en la historia. Vamos a ver qué pasa. Gloria al Señor. Santo, aleluya. Aleluya. Él anuncia a los discípulos que se creían libres de la esclavitud y que si el Hijo os libertare, serían verdaderamente libres. Juan 8:36. El Señor traería una verdadera libertad del pecado con su sangre. Ya no tenían que vivir bajo ese rito de matar animales, machos cabríos, y de guardar aquella ley que le fue establecida a Moisés en el Pentateuco. Ahora viene a formar una nueva creación. Cristo viene a hacer una nueva creación y dice: este es mi nuevo pacto ahora. Es mi sangre, es a través de mi sangre. Ahora, dice el Señor, ya no tienen que sacrificar machos cabríos, porque ya me ofrecí yo como el sacrificio perfecto. Es por eso que a Cristo se le conoce como el Cordero inmolado. Amén. Y se ofreció una vez y para siempre, perfecto en todo, hermano, sin pecado. Porque eso era lo que la ley de Dios exigía para poder libertar al hombre del pecado. Era alguien que tenía que morir sin pecado, que nunca hubiera mentido, hermano. Hasta incluso en su nacimiento tenía que ser perfecto, como el postrer Adán, que fue formado del polvo. No de coito, de relación sexual, ni Jesús tampoco. Jesús dice que intervino el Espíritu Santo sobre María. Ahí podemos ver, hermano, que Jesús en nacimiento es perfecto porque no fue por coito. No fue por relación sexual. Entonces eso es perfecto. Y eso es lo que exigía. Ahora viene Él a establecer ese pacto. Amén. Amén. Gloria al Señor.